El observador y su doble. Una historia entre la física cuántica y el tiempo que no vemos. Esta historia está pensada para acompañarte mientras te sumerges en el descanso más profundo. No necesitas recordar cada detalle. No necesitas esforzarte por comprender. Solo necesitas dejar que las palabras lleguen como llegan las olas, una tras otra, suaves y constantes. Vamos a explorar juntos una pregunta que los físicos más brillantes del siglo XX se hicieron con asombro genuino. Una pregunta que también se hizo un ingeniero francés llamado Jean-Pierre Garnier Mallet, quien, al estudiar la mecánica de fluidos y la física cuántica, llegó a una conclusión que cambió su manera de entender el tiempo, la conciencia y el destino. La pregunta es sencilla pero profunda. ¿Por qué el universo se comporta de una manera tan extraña cuando nadie lo está mirando? Esa pregunta tiene respuestas que van más allá de los laboratorios. Respuestas que tocan lo que eres tú, lo que sueñas, lo que presentas y lo que puede llegar a ser tu mañana. Relájate. Respira despacio. La historia comienza esta noche. Capítulo 1. La científica que no podía dormir. Elena llevaba 3 semanas sin dormir bien. No era insomnio exactamente. Era algo más parecido a una incomodidad persistente, como la sensación de haber olvidado algo importante justo antes de salir de casa. Pero ella no había olvidado nada. Todo estaba en su lugar. Los archivos ordenados, los experimentos documentados, los resultados publicados. El problema era que los resultados no tenían sentido. Elena era física cuántica. Trabajaba en un centro de investigación en el norte de España, en un edificio discreto rodeado de pinos, donde los inviernos eran fríos y los veranos cortos. Llevaba 12 años estudiando el comportamiento de las partículas subatómicas. 12 años mirando el universo en su escala más pequeña. La escala donde las leyes que conocemos desde niños, las leyes que explican por qué cae una manzana o por qué el cielo es azul, dejan de funcionar por completo. A esa escala, las partículas hacen cosas imposibles. Se encuentran en 2 lugares al mismo tiempo. Se comunican al instante, aunque estén separadas por millones de kilómetros. Cambian de comportamiento simplemente porque alguien las observa. Elena conocía esos fenómenos de memoria. Los había estudiado, medido, publicado. Pero esa noche de noviembre, mientras revisaba los datos de su último experimento, algo en ella se detuvo por completo. Los números eran correctos. El experimento era riguroso, y aún así, algo le decía que los resultados señalaban hacia una pregunta que la física todavía no se había atrevido a hacer en voz alta. Cerró el ordenador, se levantó de la silla y miró por la ventana. Afuera, el cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con esa claridad que solo se ve lejos de las ciudades. Elena las miró durante un rato largo, sin pensar en nada concreto, y entonces le recordó a su antiguo profesor. Su nombre era el Dr. Marcos. Era un hombre mayor, tranquilo, con el tipo de paciencia que solo desarrollan las personas que han pasado muchos años aprendiendo a escuchar. Había sido su tutor durante los primeros años de su doctorado. Hacía tiempo que no hablaban, pero Elena sabía que él seguía trabajando, en su casa del campo, escribiendo y estudiando cosas que muy poca gente entendía todavía. Cogió el teléfono. Era tarde, casi medianoche. Dudó un momento. Luego marcó el número. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien respondiera. La voz era la misma de siempre. Calmada, ligeramente ronca por los años, con ese tono que transmitía que nada en el mundo era tan urgente como para no poder esperar un momento de silencio antes de ser respondido. Marcos dijo: «Elena, ¿cuánto tiempo?». Elena respondió: «Doctor, necesito hablar con usted. Sobre los experimentos, sobre algo que no sé cómo explicar». Y el doctor Marcos dijo: «Ven mañana, tengo café y tengo tiempo, y creo que tengo lo que estás buscando, aunque tú todavía no sepas qué es eso». Elena no entendió esas últimas palabras esa noche, pero las recordaría durante mucho tiempo. Capítulo 2. El camino hacia la casa del doctor. A la mañana siguiente, Elena condujo durante 2 horas por carreteras secundarias. El paisaje era tranquilo, campos marrones al borde del invierno, robles sin hojas que dibujaban siluetas precisas contra el cielo gris claro, un río que cruzaba la carretera 2 veces, oscuro y lento. Elena conducía en silencio, sin música, dejando que sus pensamientos circularan con la misma libertad que el paisaje. Pensaba en los experimentos. El más perturbador era uno que había repetido cientos de veces, con variaciones,
siempre obteniendo el mismo resultado desconcertante. Era una versión moderna del experimento de la doble rendija. En ese experimento, se disparan partículas, electrones o fotones, hacia una barrera con dos aperturas. Detrás de la barrera hay una pantalla detectora. Lo que se espera, si las partículas fueran objetos pequeños como canicas, es que pasaran por una rendija o por la otra y formaran dos bandas en la pantalla. Lo que ocurre en realidad es completamente diferente. Cuando no hay ningún detector observando por qué rendija pasa la partícula, las partículas forman un patrón de interferencia. Un patrón que solo tiene sentido si cada partícula pasa por las dos rendijas al mismo tiempo. Como si la partícula fuera, en algún sentido, una onda extendida por el espacio que se interfiere consigo misma. Pero cuando se coloca un detector para registrar por cuál de las dos rendijas pasa la partícula, el patrón de interferencia desaparece completamente. Las partículas se comportan entonces como objetos sólidos y forman dos bandas separadas, exactamente como se esperaría de canicas normales. El simple hecho de observar cambia el resultado. Elena llevaba años trabajando con ese fenómeno, lo conocía, lo había aceptado como una de las extrañezas fundamentales del universo cuántico. Pero en sus últimos experimentos había encontrado algo que iba más allá. Había encontrado correlaciones en los datos que sugerían que la información sobre el resultado de una medición parecía existir en el sistema antes de que la medición se realizara, como si el universo supiera lo que iba a pasar antes de que pasara, y más inquietante aún, como si hubiera algo en alguna capa del experimento que ella no podía medir directamente, que preparaba el terreno para cada resultado. Llegó a la casa del Dr. Marcos a media mañana. Era una construcción antigua de piedra, rodeada de árboles, con un jardín descuidado que a Elena siempre le había parecido perfecto precisamente por eso. Un jardín que había dejado de fingir que alguien lo controlaba y había decidido crecer a su manera. El doctor abrió la puerta antes de que ella llamara. La esperaba desde hace rato. La saludó con una sencillez que siempre le había gustado de él. Sin ceremonia, sin exceso. Solo, entra, el café está listo, y hay algo que quiero enseñarte. Sobre la mesa del estudio había varios libros abiertos, hojas con notas escritas a mano, y en el centro, un libro delgado, de tapa blanca, con el título escrito en letras sencillas, El doble. ¿Cómo funciona? Elena miró el libro. Luego miró al doctor. Él se sentó despacio, cruzó las manos sobre la mesa y dijo, siéntate, voy a contarte algo que tardé muchos años en tomar en serio, y que ahora no puedo dejar de ver en absolutamente todo. Capítulo 3. El universo que se desdobla. El Dr. Marcos abrió el libro por una página que tenía marcada. Leyó en voz alta, despacio. Desdoblarse es una ley física que permite crear el mejor futuro antes de vivirlo. Elena esperó. El doctor cerró el libro y dijo, este hombre, Jean-Pierre Garnier Mallet, es un físico, no un místico, no un filósofo, no un gurú, es un ingeniero y científico. Es un ingeniero y científico que estudió la mecánica de fluidos y llegó por el camino de las ecuaciones a una conclusión que al principio suena imposible. El tiempo no transcurre a la misma velocidad en todos los lugares del universo. Elena asintió. Eso lo sabía. Era física relativista bien establecida. Einstein lo había demostrado. El tiempo transcurre más despacio cerca de una masa gravitacional enorme. El tiempo transcurre más rápido para los gemelos que se mueven a velocidades muy diferentes. El doctor continuó, pero Garnier Mallet va más lejos. Dice que el tiempo se desdobla constantemente, creando capas temporales que coexisten, y que cada ser humano, cada partícula, cada elemento del universo, existe simultáneamente en más de una de esas capas. Elena frunció el ceño. Dijo, eso es la superposición cuántica. El doctor la miró con una sonrisa tranquila. Dijo, exactamente. Pero Garnier Mallet lo aplica a una escala completamente diferente. No solo a partículas subatómicas, lo aplica al ser humano completo. El silencio que seguido fue de los que se quedan. El doctor Marcos se levantó y fue a buscar más café. Elena se quedó mirando el libro sobre la mesa. Lo tomó en las manos. Lo abrió por el principio. Las primeras páginas hablaban de un niño de 10 años que interrogaba al autor con una seriedad asombrosa. El niño quería entender cómo cambiar el futuro de su madre. El autor intentaba explicarle el concepto del doble, del desdoblamiento, del tiempo paralelo, usando palabras sencillas.
Elena leyó durante unos minutos mientras el doctor preparaba el café. Cuando él volvió, ella levantó la vista y dijo: «Él habla del doble como si fuera una persona real, como si cada uno de nosotros tuviera una versión de sí mismo en otro tiempo, explorando futuros posibles». El doctor asintió. Dijo: «Y en la física cuántica, las partículas existen en superposición hasta que son observadas. Existen en todos sus estados posibles al mismo tiempo». Elena, ¿cuánto tiempo crees que separa esas dos ideas? Ella no respondió de inmediato. Fuera, el viento movía las ramas de los robles. Un pájaro cruzó el cielo gris con un vuelo recto y determinado. Elena dijo, despacio: «No mucho». Capítulo 4. La imperfección necesaria. Elena regresó a su despacho en el sótano del edificio de investigación. El aire estaba viciado, con ese olor a ozono y a polvo que solo tienen los laboratorios donde se manipulan voltajes altos. Miró las máquinas, los monitores, las hojas de datos. Todo le pareció, de repente, extrañamente limitado. Recordó lo que Marcos le había dicho antes de irse. El universo no es una máquina, Elena. Es un pensamiento que todavía se está pensando a sí mismo. Elena se sentó frente a su monitor principal. Abrió los resultados de la última simulación de Monte Carlo. Los números seguían allí, obstinados, mostrando una anomalía que no debería existir si el tiempo fuera una línea recta. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si el tiempo fuera más parecido a un río que se ramifica constantemente, donde cada rama es un futuro posible? En la física clásica, el futuro es algo que todavía no ha pasado. Es un lugar vacío, una hoja en blanco, sobre la que vamos escribiendo a medida que avanzamos. En la física cuántica, el futuro es una nube de probabilidades. Todos los futuros posibles existen simultáneamente en un estado que llamamos superposición. Y solo cuando realizamos una observación, cuando tomamos una decisión o hacemos una medida, esa nube de probabilidades colapsa en un único resultado real. Elena pensó en Garnier Mallet. Él decía que ese colapso de la función de onda no era un accidente del laboratorio. Decía que era el mecanismo fundamental de la conciencia, que cada noche durante el sueño, nuestra conciencia viaja a esas ramas del tiempo que van más rápido, explora esos futuros posibles y elige el mejor para nosotros. Elena sonrió. Sonaba a ciencia ficción, sonaba a algo que se lee en libros de autoayuda. Pero entonces miró de nuevo la pantalla. La anomalía en sus datos mostraba que el sistema parecía haber elegido una configuración de baja entropía con una probabilidad que desafiaba cualquier estadística normal. Como si el sistema hubiera sabido qué configuración era la más estable antes de alcanzarla. Elena cerró los ojos y se frotó las sienes. Sintió una ráfaga de frío. La calefacción del edificio se apagaba automáticamente a las 8 de la tarde. Eran las 9:30. Se levantó, recogió sus cosas y salió al pasillo oscuro. Mientras caminaba hacia la salida, un pensamiento cruzó su mente, rápido y afilado como un rayo de luz. Si el experimento es el observador, y yo soy la que observa el experimento, ¿quién es el que me observa a mí? Capítulo 5. El cuerpo que sabe. Para entender el desdoblamiento del tiempo, no solo hace falta usar la razón, hace falta usar el cuerpo. Elena se dio cuenta de esto unos días después, mientras caminaba por el parque que había cerca de su casa. Era una mañana de sol frío. El suelo estaba cubierto de hojas amarillas que crujían bajo sus pies. Se detuvo frente a un estanque. El agua estaba quieta, oscura como un cristal ahumado. Lanzó una piedra pequeña. Vio cómo se formaban los círculos concéntricos. Vio cómo la onda se expandía, chocaba contra los bordes y volvía hacia el centro, creando un patrón complejo donde las ondas se cruzaban. Y cesa el tiempo, pensó. No es una flecha, es un patrón de interferencia. Lo que Garnier Mallet explicaba en sus conferencias era que el cuerpo físico vive en una escala de tiempo que llamamos tiempo real, un tiempo que fluye despacio, donde las cosas tardan segundos, minutos, años en suceder, pero nuestras células, nuestros átomos, viven también en una escala de tiempo enormemente más rápida, un tiempo donde lo que para nosotros es un segundo, para ellos es una eternidad de procesos químicos y cuánticos. Y entre esas dos escalas hay una abertura, un espacio donde las leyes de la física permiten el intercambio de información. Garnier Mallet llamaba a esto el desdoblamiento del tiempo. Decía que cada uno de nosotros tiene un doble, no otro ser humano, idéntico en otro planeta, sino una versión de nosotros mismos que vive en esa escala de tiempo más rápida.
El doble es el que tiene el tiempo para explorar todos los futuros posibles antes de que nosotros los vivamos. Elena se apoyó en la barandilla de madera del estanque. La pregunta que la física cuántica no podía responder era, ¿cómo se comunica esa información desde la escala subatómica hasta la escala macroscópica? ¿Cómo pasa el conocimiento de un estado cuántico a una decisión humana? Garnier Mallet tenía una respuesta sorprendente. El agua, el cuerpo humano es mayoritariamente agua. Y el agua no es solo un disolvente. Es un portador de información. Sus moléculas se organizan en estructuras que pueden almacenar y transmitir patrones vibratorios. Elena recordó los estudios de Jacques Benveniste sobre la memoria del agua, estudios que habían sido ridiculizados por la ciencia oficial, pero que nunca habían sido refutados de manera definitiva. ¿Y si el agua de nuestro cuerpo fuera el puente entre el tiempo lento y el tiempo rápido? ¿Y si cada noche, al hidratarnos adecuadamente y relajar el cuerpo, estuviéramos preparando el escenario para ese intercambio de información? Elena se sintió de repente muy pequeña, pero al mismo tiempo increíblemente conectada a algo vasto. Miró sus manos. Átomos viejos como las estrellas. Agua que había circulado por la Tierra durante millones de años. Y tiempo. Un tiempo que empezaba a sospechar que era mucho más generoso de lo que le habían enseñado. Capítulo 6. El experimento del sueño. Esa noche, Elena decidió hacer su propio experimento. No en el laboratorio, sino en su habitación. Estaba cansada de los datos fríos. Estaba cansada de la teoría. Quería saber si lo que Marcos le había contado, si lo que Garnier Mallet describía, tenía una realidad que ella pudiera sentir. Se preparó con cuidado, siguiendo las instrucciones sencillas que había leído en el libro de tapa blanca. Primero, bebió un vaso de agua despacio, siendo consciente de cómo el líquido entraba en su cuerpo. Parecía un acto trivial, pero ella lo hizo con la misma precisión con la que calibraba un interferómetro. Luego se tumbó en la cama. Apagó las luces. La habitación quedó sumergida en ese silencio espeso de la noche en las afueras. La instrucción de Garnier Mallet era fundamental. El último pensamiento antes de dormir es el que determina el futuro que tu doble va a explorar por ti. No puedes pedir cosas concretas como dinero o éxito. Eso es usar la mente limitada que solo ve una parte del camino. Debes pedir la mejor solución para ti, para los tuyos y para el universo entero. Elena respiró hondo. Intentó relajar cada músculo. No fue fácil. Su mente, entrenada para el análisis constante, empezó a proyectar preocupaciones, el informe que debía entregar el lunes, el ruido extraño que hacía la lavadora, la conversación pendiente con su hermana. Pero cada vez que una preocupación aparecía, ella la visualizaba como una onda en la superficie del estanque y la dejaba pasar. Se concentró en la sensación de su respiración y llegó al momento crítico. El momento antes de cruzar el umbral del sueño, lo que Garnier Mallet llamaba el adormecimiento consciente. Con una intensidad que no sabía que poseía, formuló su petición en silencio. No usó palabras complicadas, solo una intención clara, directa, como un vector lanzado hacia la oscuridad. Que mi doble me traiga la mejor respuesta para mi inquietud, que el tiempo se ordene para que yo pueda ver lo que necesito ver. Se entregó al sueño. Y esa noche, por primera vez en semanas, no hubo sueños agitados, solo un vacío profundo, cálido y extrañamente lleno de una presencia que no podía nombrar. Fue como si se hubiera dejado caer en un océano calmo, y el agua, simplemente, la hubiera sostenido. Capítulo 7. La primera noche. Elena no recordó ningún sueño al despertar, pero se sintió extrañamente ligera, como si durante la noche le hubieran quitado de encima una mochila invisible que llevaba años cargando sin darse cuenta. Bajó a la cocina, se preparó un café. El sol de la mañana entraba por la ventana, dibujando rectángulos de luz sobre la mesa de madera. Se sentó a desayunar y sin pensarlo, abrió una libreta. Empezó a escribir. No escribió sobre su trabajo. Escribió sobre una idea que se le había ocurrido en el momento exacto de abrir los ojos. Una idea sobre cómo rediseñar la arquitectura del experimento de la doble rendija para eliminar el ruido de fondo que estaba falseando sus datos. Era una solución elegante, tan sencilla que parecía obvia, ahora que la veía, pero que durante meses se le había escapado por completo. Elena dejó el bolígrafo. Se le erizó la piel. ¿De dónde venía esa idea? No era un razonamiento deductivo, no era el resultado de horas de estudio. Era una intuición pura,
un regalo que parecía haber estado esperando en la puerta de su mente. Recordó las palabras de Marcos: el doble explora los futuros y te trae el mejor. Tú no tienes que trabajar duro para encontrar la solución, tienes que dormir bien para recibirla. Elena se quedó quieta, escuchando el silencio de su casa. Empezó a comprender que el mundo no era el lugar rígido y predecible que ella creía, que la física no era solo una descripción de lo que pasaba afuera, sino un lenguaje para entender lo que pasaba adentro. Esa mañana, Elena no fue al laboratorio. Sabía que sus compañeros la esperarían, que habría llamadas, que habría urgencias, pero por primera vez, esas cosas le parecieron menores. Decidió salir a caminar. Necesitaba tiempo para asimilar lo que estaba pasando. Necesitaba entender que si el experimento del sueño había funcionado para una cuestión técnica, también podría funcionar para las preguntas más profundas que habitaban en ella. Preguntas sobre por qué estaba sola, sobre qué significaba realmente amar, sobre qué era esa sed de algo infinito que ninguna ecuación parecía poder saciar. Caminó durante horas por el campo. El aire frío le despejaba la mente. Al final de la tarde, se encontró frente a una iglesia antigua de piedra. No era una persona religiosa en el sentido convencional, pero siempre había sentido un respeto profundo por los lugares donde los seres humanos habían buscado el silencio durante siglos. Entró, estaba vacío, solo el olor a incienso viejo y a piedra húmeda. Se sentó en un banco del fondo. Cerró los ojos, y ahí en la penumbra de la iglesia, Elena comprendió que el doble no era una teoría científica, era una experiencia vital, era la certeza de que nunca estamos realmente solos en el tiempo, que siempre hay una parte de nosotros, más sabia, más rápida y más amorosa que vela por nuestro camino. Sintió una lágrima correr por su mejilla, pero no era una lágrima de tristeza, era de alivio, era la paz de saber que por fin había empezado a escuchar. Capítulo 8. El encuentro en el umbral. Pasaron las semanas y la vida de Elena empezó a cambiar de una manera sutil, pero profunda. Sus compañeros de laboratorio notaron que estaba más tranquila, menos obsesionada con los resultados inmediatos, más abierta a la intuición. Y curiosamente, sus experimentos empezaron a dar resultados más claros y consistentes. Elena seguía practicando su experimento del sueño cada noche, y cada noche el intercambio de información era más fluido. A veces recibía respuestas técnicas, otras veces simplemente despertaba con una sensación de confianza que la acompañaba durante todo el día. Pero un jueves de diciembre ocurrió algo diferente. No fue en casa, fue en el tren de vuelta del trabajo. Elena se había quedado dormida unos minutos, arrullada por el traqueteo constante del vagón, y en ese breve sueño se vio a sí misma en un aeropuerto. Era un aeropuerto inmenso, moderno, lleno de gente que se movía con prisa. Ella buscaba una puerta de embarque, la puerta 33, pero por más que caminaba, no la encontraba. Las señales eran confusas. Los anuncios por megafonía estaban en un idioma que no entendía. Empezó a sentirse angustiada. Sabía que el vuelo estaba a punto de salir y que era un viaje que no podía perder. De repente, una mujer se detuvo a su lado. Era una mujer de su misma estatura, con el pelo castaño y los ojos claros, exactamente como ella. Iba vestida con un traje de viaje práctico, de color azul oscuro. Se movía con una seguridad absoluta, como si conociera cada centímetro de ese lugar. La mujer le puso una mano en el hombro. Su tacto fue cálido, real. Ella dijo: «Elena, no estás en la terminal correcta. El vuelo no sale de aquí». Elena la miró asombrada. Preguntó: «¿Quién eres tú?». Y la mujer sonrió. Fue una sonrisa llena de una complicidad antigua, de alguien que te conoce mejor que tú mismo. Dijo: «Soy tú, en la terminal donde el tiempo no corre. Ven, te enseñaré el camino». La mujer la guió por pasillos laterales que Elena no había visto. Entraron en un ascensor que subió mucho más alto de lo que el edificio parecía permitir. Cuando las puertas se abrieron, no estaban en una sala de espera. Estaban en una terraza inmensa desde donde se veía todo el aeropuerto, pero también el paisaje circundante, las montañas lejanas y el mar al fondo. La mujer dijo: «Mira hacia abajo. ¿Qué ves?». Elena miró. Vio a miles de personas corriendo de un lado a otro. Vio los aviones despegando y aterrizando. Vio el caos aparente de la logística aérea. Pero desde esa altura,
El caos tenía un patrón. Era como un ballet perfectamente coreografiado. Cada movimiento tenía un propósito. Cada movimiento tenía un propósito. Cada retraso evitaba una colisión. Cada encuentro tenía un sentido. La mujer dijo: «Esto es lo que ves cuando dejas de mirar una sola capa del tiempo. Esto es lo que yo veo por ti cada noche». Elena preguntó: «¿Y cómo puedo ayudarte yo a ti?». La mujer la miró a los ojos con una seriedad que la estremeció. Dijo: «No me compliques el trabajo, Elena. No me des futuros oscuros que limpiar. Cuando te duermas con miedo, con odio, con angustia, me obligas a explorar caminos terribles para intentar encontrar una salida para ti. Es agotador». Dijo: «Dame confianza. Dame paz. Dile a tu mente que se calle y déjame a mí hacer lo que sé hacer. Yo soy tu mayor aliada, pero necesito que me dejes espacio». El tren frenó bruscamente y Elena despertó. Estaba en su estación. El vagón estaba casi vacío. Se levantó deprisa, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Todavía podía sentir el calor de la mano de la mujer en su hombro. Todavía podía oír su voz, tan parecida a la suya, pero con una autoridad que nunca había escuchado en su propio interior. Salió al andén frío. Esa noche, Elena comprendió que el doble no era alguien que estaba allá afuera, esperándola. Era alguien que ya habitaba en ella, en una capa profunda y veloz de su propia existencia, y que su único trabajo real era aprender a no estorbarle. Capítulo 9. La lógica de lo invisible. El lunes siguiente, Elena presentó su propuesta de rediseño del experimento al equipo de investigación. Lo hizo con una seguridad que sorprendió a todos, incluido el director del centro. No usó argumentos técnicos complicados. Mostró el diagrama, explicó la lógica de la supresión del ruido y los resultados esperados. Fue aprobado por unanimidad. Mientras salía de la sala de reuniones, Elena se cruzó con un colega más joven, un chico brillante llamado David, que siempre estaba buscando nuevas fronteras en la computación cuántica. David dijo: «Elena, ese diseño es genial, pero ¿cómo se te ocurrió? No sigue la línea en la que venías trabajando». Elena sonrió. Dijo: «Se me ocurrió mientras dormía, David». David rió pensando que era una broma. Dijo: «Tienes un subconsciente muy eficiente». Elena sintió. Dijo: «Más de lo que imaginas». Esa tarde, Elena llamó a Marcos. Quería contarle lo del sueño del aeropuerto, lo del encuentro con la mujer. Marcos la escuchó en silencio, como siempre. Cuando ella terminó, él dijo: «Esa mujer no es una extraña, Elena. Es tu potencial energético. Es la parte de ti que no está limitada por la masa del cuerpo físico. Ella es la que viaja por los futuros». Dijo: Malet explica que el desdoblamiento es una propiedad de la materia. Todo lo que tiene masa tiene una versión ondulatoria, que va mucho más rápido. Y esa versión ondulatoria es la que intercambia información con el resto del universo. Elena preguntó: «¿Y por qué nos cuesta tanto entenderlo?». Marcos respondió: «Porque nos han enseñado que la realidad es solo lo que podemos tocar y medir en el tiempo lento. Nos han enseñado que somos observadores pasivos del universo, y la física cuántica, Malet, y tu propia experiencia te están diciendo que eres una participante activa, que el observador crea la realidad, pero que el observador mismo está desdoblado». Elena miró por la ventana al cielo que empezaba a oscurecerse. Dijo: «Entonces, la física cuántica es la ciencia del espíritu». Marcos guardó un silencio largo. Luego dijo: «Quizás la física cuántica es simplemente la ciencia que nos permite ver que esas etiquetas, materia y espíritu, son solo dos formas de nombrar la misma vibración en diferentes tiempos». Elena colgó el teléfono sintiendo que una barrera interna se estaba disolviendo. Ya no necesitaba ser la científica que lo controlaba todo. Podía ser la exploradora que se dejaba guiar por lo invisible. Capítulo 10. La paradoja del tiempo perdido. Elena empezó a notar algo curioso en su percepción diaria del tiempo. A veces, se encontraba sabiendo lo que iba a pasar unos segundos antes de que ocurriera. No era una premonición espectacular. Era algo sencillo: saber quién estaba llamando por teléfono antes de mirar la pantalla, o saber que alguien iba a entrar en el despacho justo un instante antes de que sonara el pomo de la puerta. Garnier Malet explicaba esto como el uso de las aperturas temporales. Decía que la información del futuro ya está ahí, en la capa más rápida del tiempo, y que si estamos lo suficientemente relajados, nuestro cerebro puede captarla. Es lo que llamamos intuición o instinto. Pero Malet
Le daba una base física. Es el recuerdo de un futuro que nuestro doble ya ha explorado y que nos envía para protegernos o guiarnos. Un día, mientras conducía hacia el trabajo, Elena sintió un impulso repentino de cambiar de ruta. No había una razón lógica. No había atasco en la radio. Pero el impulso fue tan claro, tan físico, que giró a la derecha por una calle lateral que casi nunca usaba. 5 minutos después, oyó en las noticias que se había producido un accidente múltiple en la vía principal, por la que solía ir. Elena frenó en un semáforo. Le temblaron un poco las manos sobre el volante. Dijo en voz alta: «Gracias». Sabía a quién se lo decía. No era una entidad externa. Era esa versión de sí misma, que la cuidaba desde el futuro. Empezó a entender que el tiempo no es algo que se pierde, es algo que se usa. Malet decía que el desdoblamiento del tiempo tiene una finalidad biológica: permitir que la especie sobreviva experimentando peligros en el tiempo rápido, antes de vivirlos en el tiempo lento. Pero en el ser humano, esa capacidad se ha convertido en algo mucho más sutil. Se ha convertido en la herramienta para crear una vida con propósito. Elena llegó al laboratorio y se puso a trabajar. Ese día, el rediseño del experimento dio sus primeros frutos. Los detectores registraron una señal limpia, sin interferencias. Era la primera vez que se lograba una medición tan pura de la coherencia cuántica en un sistema de ese tamaño. Sus compañeros celebraron el éxito. Elena sonrió, participó en la alegría del equipo, pero en su interior sabía que el verdadero descubrimiento no estaba en las máquinas, estaba en el hecho de que ella, Elena, había aprendido a confiar en el tiempo invisible. Capítulo 11. El peso de las palabras. Marcos la llamó una tarde de sábado. Elena, dijo él, hay algo de lo que todavía no hemos hablado, y es quizás lo más importante para que el desdoblamiento funcione a tu favor. Dijo, se trata de las palabras y de los pensamientos. Elena se sentó en el sofá, con un libro en el regazo que no estaba leyendo. Escuchó. Marcos continuó. El doble es como un navegador que busca el camino más eficiente, pero las instrucciones que le das son tus pensamientos. Y tus pensamientos están cargados de emociones. Dijo, si pasas el día criticando, juzgando, odiando o teniendo miedo, lo que le estás diciendo a tu doble es, explosar a futuros donde estas cosas sucedan. Dame más de esto. Elena recordó sus pensamientos de los últimos días. No habían sido siempre luminosos. Marcos dijo, Malet es muy claro en esto. El intercambio de información ocurre en el agua del cerebro, y el agua reacciona a la vibración de nuestras palabras. No puedes pedir paz por la noche si has estado sembrando guerra durante el día. Es una ley física, no moral. Es resonancia. Elena preguntó, ¿y cómo se cambia eso? No es fácil dejar de juzgar o de tener miedo. El mundo está lleno de razones para hacerlo. Marcos respondió, se cambia siendo consciente del umbral. Antes de dormir, limpia el estanque. Perdona lo que haya pasado durante el día, no por bondad, sino por inteligencia, para que tu doble tenga un lienzo limpio sobre el que trabajar. Elena pensó en la gente con la que había discutido esa semana, en el resentimiento que todavía sentía hacia un antiguo colaborador que se había atribuido un mérito suyo. Marcos dijo, si te duermes con ese resentimiento, tu doble buscará futuros donde ese resentimiento se justifique. Te traerá más de lo mismo. Elena cerró los ojos y respiró hondo. Dijo, entiendo. Es como limpiar las lentes de un microscopio antes de mirar. Exactamente, dijo Marcos. Si las lentes están sucias, verás manchas, no la realidad. Y pensarás que las manchas son parte del universo. Colgaron. Elena se quedó un rato en silencio. La habitación estaba en penumbra. Se dio cuenta de que el camino del desdoblamiento del tiempo no era solo una cuestión de técnica, era una cuestión de integridad, de alinear lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Esa noche, antes de beber su vaso de agua, Elena hizo un repaso consciente de su día. Visualizó a las personas que la habían irritado, las visualizó como ondas en el estanque y les envió una intención de paz. No fue un acto de santidad, fue un acto de limpieza técnica. Fue un acto de limpieza técnica. Quería que su doble tuviera el campo libre. Quería que el tiempo trabajara para ella, no contra ella. Capítulo 12. La arquitectura del futuro. El experimento en el laboratorio seguía avanzando con éxito. Elena y su equipo habían logrado algo que parecía imposible: mantener un estado de entrelazamiento
cuántico estable entre dos sistemas macroscópicos separados por varios metros. Era un hito en la física. Significa que la información podía viajar de un lugar a otro de manera instantánea, sin pasar por el espacio intermedio. Elena miraba la gráfica en el monitor. Era una curva perfecta, sin las oscilaciones erráticas que solían empañar esos experimentos. Uno de sus becarios, un chico llamado Pablo, dijo: «Elena, esto cambia todo lo que sabemos sobre las comunicaciones». Elena asintió. Dijo: «Cambia todo lo que sabemos sobre la separación, Pablo». Ella sabía que lo que estaban midiendo era el desdoblamiento. En acción a escala física, los dos sistemas estaban entrelazados porque, en algún nivel del tiempo que iba mucho más rápido, no estaban separados. No estaban separados. Eran parte de la misma onda. Esa noche, Elena volvió a casa sintiendo una satisfacción profunda, pero no era la satisfacción del éxito profesional, era la satisfacción de la comprensión. Se preparó para dormir, bebió el agua, se tumbó, pero antes de que pudiera iniciar su protocolo habitual, su mente empezó a proyectar una imagen muy viva. Era una imagen de un puente inmenso, de cristal, que cruzaba un abismo insondable. Ella estaba en un extremo. En el otro extremo, no veía nada, solo una luz intensa y blanca. Sintió miedo. El puente parecía frágil. Bajo sus pies, el abismo era oscuro y frío. Entonces, recordó lo que Marcos le había dicho sobre los pensamientos y el doble. Respiró hondo, visualizó la luz del otro lado del puente, como si fuera un sol cálido que le daba en la cara. Se imaginó a sí misma caminando con paso firme sobre el cristal. Imaginó que el puente no era frágil, sino más fuerte que cualquier acero. En ese momento la imagen cambió. El puente ya no era algo que ella tenía que cruzar para llegar a la luz. El puente y ella eran lo mismo. La luz no estaba al otro lado. Ella era la fuente de la luz. Sintió una expansión inmensa en el pecho. No era una idea, era una sensación física de plenitud. Se durmió en ese estado. Y en su sueño, la mujer del aeropuerto volvió a aparecer. Esta vez no estaban en una terminal. Estaban en medio de una pradera inmensa, bajo un cielo lleno de estrellas que se movían con una velocidad frenética, creando senderos de luz en la oscuridad. La mujer dijo: «Has aprendido rápido, Elena. Has aprendido que el miedo es solo una falta de información». Dijo: «Ahora estás lista para ver lo que hay detrás del velo. Estás lista para ver que el tiempo no es algo que te sucede. El tiempo es algo que tú eres». Elena despertó antes del amanecer. La habitación estaba llena de esa luz, azulada de la hora bruja. Se sentó en la cama, con la espalda recta. Sintió que por fin las piezas del puzzle estaban empezando a encajar. Ya no era solo física, ya no era solo meditación. Era la vida misma, revelándose como un tejido infinito de posibilidades donde el corazón era el que elegía el hilo. Capítulo 13. El secreto de la sincronía. La Navidad llegó con un frío seco y luminoso. Elena decidió tomarse unos días de descanso. No fue a ver a su familia, que vivía en otra ciudad. Sintió que necesitaba esos días para estar en silencio, para profundizar en su propia práctica del desdoblamiento. Un día, mientras paseaba por una librería antigua, encontró un volumen de diarios de Leonardo da Vinci. Lo abrió al azar por una página donde Leonardo hablaba de las proporciones del cuerpo humano y de cómo el hombre es un modelo del mundo. Elena leyó una frase que la dejó paralizada. La naturaleza es el lugar donde el tiempo se detiene, para que nosotros podamos aprender a verlo. Recordó a Garnier Mallet, hablando de las constantes universales. Él explicaba que la velocidad de la luz no era solo un límite físico, era el ritmo cardíaco del universo. El desdoblamiento del tiempo sigue proporciones geométricas precisas. No es un caos, es una arquitectura. Elena empezó a ver esas proporciones en todo, en la forma en que las hojas caían de los árboles, en el ritmo de su propio pulso, en la manera en que las hojas caían de los árboles, en el ritmo de su propio pulso. Empezó a experimentar lo que Jung llamaba sincronicidad, encuentros fortuitos con personas que tenían justo la información que necesitaba, llamadas inesperadas que resolvían problemas pendientes, libros que se caían de la estantería y se abrían por la página necesaria. Para la ciencia convencional, esto era solo azar y sesgo cognitivo. Para Elena, era la evidencia de que su doble estaba trabajando a pleno rendimiento. Era la señal de que ella estaba en fase con el tiempo más rápido, que las instrucciones que daba antes de dormir eran tan claras que el universo no tenía más remedio que responder con la misma claridad. Un día, caminando por la playa en una mañana de niebla,
Se encontró con un pescador anciano que estaba recogiendo sus redes. Se detuvieron a hablar de la marea, del tiempo, de la pesca. El anciano dijo algo que Elena anotó luego en su libreta. El mar no tiene memoria, joven, por eso cada ola es nueva. Nosotros sufrimos porque llevamos demasiadas olas viejas encima. Elena pensó en el desdoblamiento. Dormir y delegar en el doble era, en esencia, aprender a soltar las olas viejas. Aprender a irse a dormir sin el peso del pasado, para poder despertar en un futuro que no fuera solo una repetición del ayer. Miró el horizonte donde la niebla empezaba a disiparse. Vio el primer rayo de sol del día tocando el agua. Sintió una gratitud inmensa. Ya no tenía miedo a lo que vendría, porque sabía que lo que estaba por venir ya había sido preparado, con amor y precisión, en ese lugar donde el tiempo no corre pero lo sabe todo. Capítulo 14. El observador observado. Elena regresó al centro de investigación, después de sus vacaciones con una energía renovada. Ya no se sentía como una científica intentando arrancar secretos a la naturaleza, se sentía como una colaboradora en un proceso inmenso y hermoso. Su equipo estaba trabajando en la publicación de los últimos resultados. El director estaba entusiasmado. Decía que tenían una oportunidad seria de ganar un premio internacional de prestigio. Elena escuchaba las felicitaciones con una sonrisa, pero su corazón estaba en otro lugar. Estaba pensando en la responsabilidad del observador. Si el observador crea la realidad, ¿qué estamos creando nosotros? Los científicos, con nuestra obsesión por la medida y la fragmentación, estamos creando un universo de piezas separadas simplemente porque eso es lo que esperamos ver. Un miércoles por la tarde, Elena estaba sola en el laboratorio, calibrando los sensores para una nueva serie de pruebas. De repente, la pantalla del monitor empezó a oscilar. Los números se volvieron locos durante unos segundos y luego aparecieron 3 palabras en el centro de la pantalla, escritas con la misma tipografía que usaba el sistema operativo. Hola, Elena, ¿estás mirando? Elena se quedó sin aire. Miró a su alrededor. Estaba sola. Nadie podía haber entrado en el sistema, sin que ella lo supiera. Se acercó al monitor. Su corazón latía con fuerza. Escribió en el teclado: ¿Quién eres? La respuesta fue instantánea. Soy lo que tú ves cuando no usas máquinas. Elena sintió un escalofrío. Pensó en un hacker. Pensó en una broma pesada de David o de alguno de los becarios. Pero algo en la cadencia de las palabras, algo en la forma en que aparecían en la pantalla, le resultaba familiar. Era la voz de la mujer del aeropuerto, la voz de su doble. Escribió: ¿Cómo es esto posible? Esto es un sistema cerrado. No hay conexión a Internet. La respuesta apareció letra a letra. El tiempo no está cerrado, Elena, nunca lo ha estado. Las palabras desaparecieron y el monitor volvió a su estado. Las palabras desaparecieron y el monitor volvió a su estado normal. Los números de la calibración volvieron a sus casillas, como si nada hubiera pasado. Elena se dejó caer en la silla de ruedas del laboratorio. Le temblaban las piernas. Se dio cuenta de que la barrera entre sus ejercicios nocturnos y su vida profesional había caído por completo. El desdoblamiento no era algo que pasaba solo mientras dormía, era la base misma de la realidad, y estaba empezando a manifestarse a través de las herramientas que ella misma había creado para estudiarla. Elena comprendió que no podía seguir separando sus dos mundos. Tenía que encontrar la manera de integrar lo que sabía como física con lo que sentía como ser humano. Tenía que ser honesta, no solo con sus datos, sino con la vida que estaba fluyendo a través de ellos. Capítulo 15. El puente de las posibilidades. Esa noche, Elena no esperó al umbral del sueño. Se sentó en meditación en el centro de su salón. La habitación estaba iluminada solo por la luz de la luna que entraba por el ventanal. Cerró los ojos y buscó el puente de cristal que había visto hacía unas semanas. Apareció ante ella con una claridad asombrosa. El abismo seguía allí, pero Elena ya no sentía miedo. Caminó sobre el cristal con paso firme, sintiendo la vibración del tiempo rápido bajo sus pies. Llegó a la mitad del puente y se detuvo. Ahí, sentada sobre el cristal, estaba la mujer de azul. «Hola de nuevo», dijo la mujer sin abrir los ojos. Elena se sentó a su lado. Preguntó: «¿Por qué en el laboratorio? ¿Por qué ahora?» La mujer abrió los ojos. Eran profundos como el espacio exterior, llenos de galaxias en movimiento. Dijo: «Porque la ciencia está llegando a un límite, Elena. Habéis medido la forma de la sombra, pero ahora necesitáis mirar a la luz que la proyecta», dijo.
El entrelazamiento cuántico que estáis estudiando es la evidencia física de que la separación es una ilusión. Pero si solo lo usáis para construir ordenadores más rápidos, estaréis perdiendo el regalo, dijo. El regalo es la libertad. La libertad de saber que no sois esclavos de un destino escrito. Sois los poetas de un universo que se escribe a medida que sois capaces de imaginarlo. Elena sintió una presión dulce en el centro del pecho. Preguntó, ¿y qué tengo que hacer ahora? La mujer sonrió y le puso una mano sobre el corazón. Dijo, rompe los espejos, Elena. Deja de buscarte en los resultados de los experimentos. Empieza a buscarte en el silencio que hay entre un pensamiento y otro. Ahí es donde yo te espero. Ahí es donde el tiempo se detiene y la creación comienza. Elena sintió que el puente de cristal empezaba a vibrar con una nota musical pura y altísima. La imagen se disolvió en una luz blanca intensa. Cuando Elena abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba llorando, pero su llanto era de una alegría que no conocía. Sintió que la gran pregunta del universo no era qué somos. La gran pregunta era qué vamos a elegir ser. Capítulo 16. La decisión de Elena. A la mañana siguiente, Elena fue al centro de investigación con una determinación tranquila. Llegó temprano antes que nadie. Entró en el despacho del director. Sobre su mesa dejó un sobre con su renuncia. No fue un acto de rebeldía ni de cansancio. Fue un acto de coherencia. Sabía que ya no podía seguir trabajando en una estructura que negaba la mitad de la realidad por miedo a ser tachada de poco científica. El director llegó una hora después. Leyó la carta. Miró a Elena con una mezcla de desconcierto y tristeza. Elena, dijo él, estás en el mejor momento de tu carrera. Lo que hemos logrado este mes nos pone a la cabeza de la física mundial. ¿Por qué ahora? ¿A dónde vas a ir? Elena lo miró a los ojos con una paz que él no pudo comprender. Dijo, voy al lugar donde las preguntas no necesitan respuestas medidas para ser ciertas. Voy a aprender a vivir en el tiempo completo. Dijo, gracias por todo lo que me has enseñado, Juan. Pero el experimento ha ido demasiado lejos. He visto lo que hay detrás de los datos, y ya no puedo volver a fingir que no lo he visto. Juan suspiró. Se dio cuenta de que no había nada que pudiera decir para cambiar la opinión de Elena. Había algo en su mirada, una claridad, una fijeza, que no admitía discusiones. Elena salió del edificio de cristal y acero por última vez. Caminó por el sendero de los pinos. El aire de la mañana olía a resina y a libertad. Sintió que un ciclo de 12 años se cerraba, no con una derrota, sino con un triunfo. El triunfo de haber encontrado, entre las partículas y las ondas, el hilo que la conectaba consigo misma. Se subió al coche y empezó a conducir sin rumbo fijo. Sabía que lo material, el dinero, el prestigio, las deudas, todo eso se ordenaría. Su doble ya se estaba ocupando de ello. Su único trabajo ahora era estar presente, estar despierta, estar lista para el siguiente mensaje del tiempo. Capítulo 17. La casa cerca del mar. Elena alquiló una pequeña casa blanca en un pueblo de la costa, lejos de los laboratorios y las ciudades. Era una casa sencilla, con un porche orientado al este y un jardín lleno de romero y lavanda. El sonido del mar era la banda sonora constante de sus días. Allí Elena empezó a escribir un libro. No era un libro de física técnica, era un libro sobre el alma de la ciencia, sobre el desdoblamiento del tiempo, sobre el observador y sobre esa parte de nosotros que viaja por los futuros para traernos la luz. Escribía por las mañanas, con el sonido de las olas rítmicas de fondo. Por las tardes, caminaba por la playa o hablaba con los pescadores del pueblo, personas que vivían con el tiempo de la naturaleza, sin relojes, guiados por las mareas y el viento. Se dio cuenta de que ellos, sin saber nada de física cuántica, conocían el desdoblamiento mejor que muchos catedráticos. Sabían esperar, sabían confiar, sabían que el mar da lo que tiene que dar y que el tiempo tiene su propio ritmo. Una tarde, mientras descansaba en el porche, vio a una niña de unos 8 años que jugaba en la arena con un cubo y una pala. La niña estaba muy concentrada. Construía algo que parecía una ciudad compleja, con canales y puentes. Elena se acercó. Dijo, «Es una ciudad preciosa». La niña levantó la vista. Tenía los ojos del mismo color que el mar en los días claros. Dijo, «No es una ciudad, es un mapa del tiempo». Pero los mayores no lo entienden porque siempre tienen prisa. Elena se quedó helada. Preguntó, «¿Y cómo funciona tu mapa?». La niña señaló un canal que rodeaba toda la construcción. Dijo, «Esto es el tiempo lento.
Aquí es donde vivimos nosotros. Y los puentes son para cruzar al tiempo rápido, donde vive la gente que nos ayuda. Dijo: mi madre dice que son ángeles, pero yo creo que somos nosotros mismos, solo que con alas hechas de luz. La niña volvió a su juego. Elena se levantó y volvió a su porche, con el corazón latiéndole fuerte. Comprendió que la verdad estaba ahí, a plena vista, en la sencillez de un juego de niños o en la paciencia de un pescador. Solo había que tener los ojos limpios para verla. Capítulo 18. La visita de Marcos. Un domingo de primavera, el doctor Marcos apareció en el pueblo. Llegó en un coche antiguo, con el mismo aspecto de siempre, pero con una chispa de picardía en los ojos que Elena no le había visto antes. Se sentaron en el porche de la Casa Blanca, con 2 tés calientes sobre la mesa. Marcos dijo: he leído los borradores que me enviaste. Elena, él esperó. Él continuó: es el libro más valiente que he tenido en mis manos en mucho tiempo. Vas a causar un escándalo en la academia. Elena sonrió. Dijo: el escándalo ya empezó cuando renuncié. Marcos, esto es solo la explicación de por qué lo hice. Marcos asintió. Se quedó mirando el horizonte marino durante un rato largo. Dijo: sabes, Elena, Garnier Mallet siempre decía que lo más difícil no es entender la teoría. Lo más difícil es vivir sin miedo, porque el miedo es el ruido que desconecta la comunicación con el doble. Dijo: tú has logrado lo que muy pocos consiguen. Has bajado la teoría a la vida. Has dejado que el tiempo te cure. Elena preguntó: ¿y tú, Marcos? ¿Cómo vives tú con esto? Marcos suspiró de manera suave. Dijo: yo vivo como un hombre que sabe que su maleta ya está hecha. Duermo muy bien, porque sé que mi doble se encarga de los detalles. Y me despierto con curiosidad, como un niño que abre un regalo cada mañana. Dijo: no hay nada que perder, Elena. Nunca lo ha habido. Solo hay experiencias para enriquecer nuestra conciencia. Esa noche, Marcos se quedó a cenar. Hablaron de física, de música, de viajes pasados. Elena se sintió bendecida por su amistad. Al irse, Marcos la abrazó y le susurró al oído: no dejes de mirar las estrellas, Elena. Pero no olvides que las estrellas más brillantes son las que llevas dentro de tus propias células. Elena se quedó en el porche mucho tiempo, y después, el coche de Marcos se perdiera en la oscuridad de la carretera. Sintió que el círculo se estaba cerrando, que ya no era la científica que buscaba, sino la mujer que había encontrado. Capítulo 19. La luz de la conciencia. Elena terminó su libro un año después. Lo llamó El observador y su doble. En las últimas páginas, Elena escribió algo que resumía todo lo que había aprendido. Al final, la ciencia y la mística se encuentran en el mismo punto: la conciencia. La física cuántica nos dice que no hay una realidad objetiva allá afuera, separada de nosotros. La mística nos dice que somos uno con el todo, y el desdoblamiento del tiempo es el mecanismo que nos explica cómo esa unidad se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Dijo: no necesitamos ser científicos para usar el tiempo a nuestro favor. Solo necesitamos volver a ser niños, confiar en que estamos siendo guiados y aprender a dormir con el corazón en paz. El libro se publicó en una editorial pequeña, pero pronto empezó a circular por internet. Elena recibía cientos de correos de personas de todo el mundo que le daban las gracias por haber puesto palabras a algo que ellos sentían, pero no sabían explicar. Un día, Elena recibió una carta escrita a mano. Era de un joven que estaba a punto de terminar su carrera de física. Decía que su libro le había devuelto la pasión por la ciencia, una pasión que estaba a punto de perder por el exceso de formalismo y la falta de alma de la universidad. Elena le respondió con una sola frase: no dejes que las ecuaciones te oculten la luz de la estrella que las ha creado. Elena se sentía plena. Ya no buscaba la validación de la academia, ni los premios, ni el prestigio. Su validación era el brillo en los ojos de las personas que empezaban a vivir sin miedo. Su premio era la paz con la que se iba a dormir cada noche. Sintió que su vida ya no era un experimento, sino una obra de arte. Una obra de arte que ella y su doble estaban pintando juntos, en el lienzo infinito del tiempo desdoblado. Capítulo 20. El último experimento. Unos meses después de la publicación del libro, Elena decidió hacer un último experimento. Quería demostrar que el desdoblamiento del tiempo podía ser usado para sanar no solo la mente, sino también el tejido social. Propuso a través de su página web un experimento global. Miles de personas, en diferentes partes del mundo, se irían a dormir a la misma hora con un único pensamiento:
que su doble explorara los mejores futuros para la paz en el mundo. Fue un éxito rotundo. Miles de personas se unieron al experimento. Durante esa noche, Elena sintió una vibración diferente en el aire. Fue como si una gran onda de coherencia recorriera el planeta. Al día siguiente, las noticias empezaron a reportar eventos inusuales, acuerdos de paz inesperados, gestos de solidaridad espontáneos, una reducción significativa en los índices de violencia en algunas de las zonas más conflictivas del mundo. Los expertos no podían explicarlo. Hablaban de casualidad, de tendencias sociológicas, de cambios en la opinión pública. Pero Elena sabía la verdad. Sabía que miles de dobles habían estado trabajando en el tiempo rápido para traer la mejor solución a un problema que parecía no tener salida. Comprendió que el poder de la conciencia humana, cuando se alinea con la ley del desdoblamiento, es ilimitado, que no somos víctimas de las circunstancias, sino los arquitectos de una nueva realidad. Elena apagó el monitor y salió al jardín. El sol estaba poniéndose sobre el mar, creando un camino de luz dorada sobre el agua. Sintió que su trabajo estaba hecho, que la semilla ya había sido sembrada y que ahora solo quedaba dejarla crecer. Se sentó en la arena y cerró los ojos. Sintió la presencia de la mujer de azul a su lado, más real que nunca. La mujer le susurró: «Bien hecho, Elena. Ahora, simplemente descansa. El tiempo ya es tuyo». Capítulo 21. El regreso del Dr. Marcos. Pasaron unos años, y la Casa Blanca cerca del mar se convirtió en un lugar de encuentro. Científicos, filósofos, artistas y personas de todo tipo visitaban a Elena para conversar sobre el desdoblamiento del tiempo y la nueva conciencia. Elena los recibía a todos con la misma sencillez y apertura. Un día, el Dr. Marcos volvió a aparecer. Esta vez no llegó en su coche antiguo. Llegó caminando, con un bastón de madera y una sonrisa que parecía iluminar todo el pueblo. Elena lo recibió con un abrazo emocionado. Marcos dijo: «He venido a despedirme, Elena. Mi doble me ha dicho que mi tiempo en esta capa de la realidad está llegando a su fin». Elena sintió una puntada de tristeza, pero al mirar los ojos de Marcos, la tristeza desapareció. Había tanta paz en ellos, tanta certeza, que era imposible sentir pena. Marcos pasó sus últimos días en la casa de Elena. Hablaron de todo y de nada. Miraron el mar en silencio. Disfrutaron de la belleza de lo sencillo. Una noche, mientras el sol se hundía en el horizonte, Marcos dijo algo que Elena recordaría siempre. «Elena, el desdoblamiento no es el final del camino, es solo el principio. Es la puerta que nos permite salir de la prisión del tiempo lineal para entrar en la libertad de la eternidad», dijo. «No tengas miedo cuando llegue tu momento. Solo recuerda que no estás yendo a un lugar desconocido. Estás volviendo a casa, a la terminal donde el tiempo no corre y donde yo te estaré esperando para tomar ese café que dejamos pendiente». Marcos murió esa noche, mientras dormía con una sonrisa en los labios. Elena no lloró. Sintió una gratitud inmensa por haberlo conocido, por haber aprendido de él y por saber que su relación no había terminado, sino que simplemente había cambiado de frecuencia. Supo que, en algún lugar del tiempo rápido, Marcos y ella seguían conversando, riendo y explorando juntos los infinitos misterios del universo. Capítulo 22. El horizonte infinito. Elena vivió muchos años más en su casa cerca del mar. Escribió más libros, dio conferencias, ayudó a miles de personas a encontrar su propio doble. Pero sobre todo, Elena vivió cada momento con la intensidad de quien sabe que el presente es el único punto donde el tiempo y la eternidad se cruzan. Un día, Elena se despertó con una sensación de ligereza absoluta. Se miró al espejo y vio a una mujer anciana, con la piel arrugada y el pelo blanco como la espuma del mar. Pero en sus ojos vio a la niña que jugaba en la arena, a la científica que buscaba respuestas y a la mujer de azul que la guiaba desde el futuro. Todas estaban allí, presentes, formando un tejido único y hermoso. Elena salió al porche. El aire olía a rosas y a sal. Vio a un joven que caminaba por la playa. Se parecía mucho a ella cuando era joven. Llevaba una libreta en la mano y se detenía de vez en cuando para mirar el mar con una expresión de asombro. Elena sonrió. Sabía que el ciclo continuaba, que siempre habría alguien buscando la luz entre las sombras. Se sentó en su silla favorita y cerró los ojos. Bebió un último sorbo de agua. Formuló su petición final: «Que mi transición sea la mejor solución para mí
y para el universo entero. Que la luz que he encontrado siga iluminando el camino de los que se quedan. Se entregó al sueño con una confianza total. Y en ese umbral, la mujer de azul apareció de nuevo. Pero esta vez ya no estaba sola. A su lado estaba el Dr. Marcos. Y detrás de ellos, una multitud de seres hechos de pura luz. La mujer le tendió la mano. Elena la tomó. Sintió que su cuerpo físico se disolvía como una gota de agua en el océano. Ya no había tiempo lento, ni tiempo rápido. Ya no había observador, ni observado. Solo había la luz de la conciencia pura, expandiéndose por todo el universo, en un eterno presente de amor y de paz. Elena había cruzado el horizonte, había vuelto a casa. Epílogo, el despertar del observador. Y así termina la historia de Elena. Pero quizás no sea el final, sino el comienzo. Quizás, al cerrar este libro, o al apagar esta voz, tú también empieces a sentir esa presencia sutil que te acompaña. Quizás, esta noche, antes de dormir decidas hacer tu propio experimento del sueño, beber el agua, relajar el cuerpo y lanzar tu petición al tiempo rápido, con la confianza de un niño. Recuerda, no estás solo. Tienes a tu doble esperando en la terminal donde el tiempo no corre, listo para explorar por ti los futuros más hermosos. Solo tienes que darle permiso, solo tienes que limpiar el estanque, solo tienes que dejar de tener miedo. Porque el universo no es un lugar hostil y frío, es un hogar amoroso y sabio que se desdobla constantemente para que tú puedas elegir, cada día, la mejor versión de ti mismo. Que pases una noche muy tranquila, que tu doble te traiga las mejores noticias y que despiertes mañana con la alegría de saber que el tiempo por fin ya está a tu favor. Fin. Nota final. Este relato ha sido creado para Artist Pro Meditación, fusionando los principios científicos de Jean-Pierre Garnier Mallet y su teoría del desdoblamiento del tiempo con la narrativa poética de la física cuántica, con el propósito de acompañar al oyente hacia un descanso reparador y una conciencia expandida. Paralelismos entre la narrativa y el conocimiento del doble. Un umpole, el adormecimiento consciente, representado por la preparación de Elena antes de dormir. 2. El agua como portador, referencia a la hidratación antes del sueño para facilitar el intercambio de información. 3. El último pensamiento, la importancia de irse a dormir en paz, para dar instrucciones positivas al doble. 4. El doble, como potencial energético. La mujer de azul simboliza el doble de Elena. 5. El borrado de futuros parasitarios. El consejo de la mujer sobre no darle futuros oscuros que limpiar. 6. La percepción de la sincronicidad. Los eventos afortunados de Elena como evidencia del trabajo del doble.